Buenos días, vamos a trabajar con ciencias sociales. Nuestra semana 12. El tema de la clase de hoy es el clima de América Latina. La semana pasada trabajamos sobre el relieve de América Latina. ¿Recuerdan lo que era el relieve? El relieve es la forma que presenta el suelo. ¿Sí? En nuestro continente hay tres grandes formas de relieve: montañas y sierras, que son los relieves más altos y que en este mapa lo vemos coloreados en marrón. Como ustedes pueden ver, el más destacado es esta cadena de montañas que recorre las costas del Océano Pacífico del norte hasta el sur, que se llama Cordillera de los Andes. Luego tenemos las mesetas, que son relieves muy antiguos formados por rocas. En los mapas están coloreados de color amarillo, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí. Nosotros en Argentina tenemos dos grandes mesetas, la meseta patagónica y la meseta misionera. Y por último tenemos las llanuras, que son relieves planos que están a poca altura, ¿sí? Y en los mapas los encontramos casi siempre coloreados en verde. Nosotros tenemos la llanura pampeana, la llanura chaqueña, la llanura del Amazonas. Eso estuvimos estudiando en la clase pasada. Pero hoy nos toca el clima. Es una palabra que usamos mucho. ¿Pero sabemos realmente lo que es el clima? ¿Qué factores lo condicionan? Bueno, si no sabemos, vamos a aprender. Y para eso vamos a leer. Vamos a leer el texto de la página 26. El clima en América Latina es el título del texto, ¿sí? Y el subtítulo dice factores que influyen en el clima, es decir, que tienen que ver, eso quiere decir influir. Para entender bien el texto, ¿sí? Tenemos que también fijarnos en los paratextos. En este caso hay dos imágenes, cada una con su epígrafe. La primera de las imágenes es de las cataratas del Iguazú, que están en el límite entre Argentina y Brasil, y que dice que reciben mucha agua abundante, eso quiere decir, de las precipitaciones, es decir, de las lluvias de la zona. ¿Qué le pasó hace poquito a las cataratas, al río Paraná, al río Gualeguaychú incluso? Se quedaron sin agua. ¿De dónde viene la gran cantidad de agua de estos cursos? De las lluvias. No ha llovido al norte, por eso estaban sin agua. Y este que está acá lo conocen. Lo estudiamos, lo conocimos y vimos fotos en cuarto grado. Está en Chile. Es el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama. Bien, el texto principalmente nos habla de estas cosas. De que hay dos factores de los que dependen los climas de las regiones, que son la temperatura y la humedad. Esos dos factores me van a influir. ¿Qué es la temperatura? El calor que haga o el frío. Y la humedad, porque está dada por la cantidad de precipitaciones o lluvias. Como ya estamos más grandes, vamos a usar esta palabra, precipitaciones en lugar de lluvia. Es vocabulario específico del área. Bien, según la temperatura, los climas pueden ser de tres tipos. Cálidos, cuando hace mucho calor. Templados, cuando esa temperatura es media. Y fríos, cuando no hay calor. Según la humedad, es decir, la cantidad de precipitaciones, pueden ser húmedos. ¿Cuándo serán húmedos? ¿Cuando llueve mucho o poco? ¿Qué les parece? Cuando llueve mucho, bien. Y áridos, como el desierto de Atacama, entonces ahí llueve poco o casi nada. Pero aparte de la temperatura y la humedad, los climas se modifican, es decir, cambian debido a factores geográficos, es decir, de lo que estudiamos la semana pasada, el relieve. ¿Vieron cómo todos los temas tienen que ver uno con el otro y se van encadenando? Si bien el clima depende de la temperatura y la humedad, los factores geográficos, es decir, las formas del suelo, también van a influir en el clima.
Esos factores son los vientos. La altitud me habla de alto, ¿sí? Pensemos que hay regiones de las llanuras donde estamos casi al nivel del mar y hay regiones o lugares como las montañas que estamos muy elevados. ¿Se acuerdan del Aconcagua, por ejemplo? Del tipo de relieve y de la distancia del ecuador o del mar. Vamos a ver cada uno. Los vientos. Los vientos distribuyen humedad y ellos se originan en el océano. La humedad que distribuyen los vientos es en forma de lluvia, ¿sí? Van a llevar desde los océanos nubes que van a provocar lluvias en las zonas de los continentes. Los que se originan en el océano Atlántico, que es este, distribuyen humedad en forma de lluvia en las zonas costeras, es decir, en las zonas cerca de la costa. En cambio, los que se originan acá, en el océano Pacífico, no logran ingresar al continente porque tienen una barrera. ¿Qué les parece que será esa barrera? Muy bien, la cordillera de los Andes no los deja cruzar. La distancia respecto al Ecuador. En rojo está marcada la línea del Ecuador. Las zonas que están cercanas al Ecuador, vieron que la Tierra es más anchita, ¿se acuerdan? El globo terráqueo es más ancha acá, en la zona de la línea roja. Bueno, las zonas más cercanas al Ecuador, como van a estar más cerca del Sol, van a tener más temperatura. A medida que me alejo, tanto para el sur como para el norte, se pone más frío. Miren lo que pasa en las zonas más alejadas del Ecuador. Están los polos, ¿y qué hay? Nieve, porque no hay alta temperatura. Eso es otro factor influyente en el clima. La altitud, es decir, la altura. En las zonas altas de la montaña las temperaturas son bajas. Por ejemplo, la cordillera. Esta es una foto de la cordillera y esta es una imagen satelital de la cordillera de los Andes. Bien, las zonas costeras, es decir, cerca del mar. El agua del mar regula la temperatura, ya que la amplitud térmica, que es la diferencia que hay entre el día y la noche, y las diferencias entre las distintas estaciones son menores, porque este agua hace de regulador de la energía, ¿sí? O sea que vivir cerca de las zonas de las costas también influye sobre los climas. Bien, ese era el resumen del texto. Ahora ustedes tienen que trabajar. Respondo a la primera pregunta, ¿de qué elementos depende el clima? Son dos, ¿se acuerdan? Se los nombré montones de veces. Temperatura y humedad. Muy bien. Los factores ambientales que influyen en el clima, ¿se acuerdan? Los vientos, la distancia del Ecuador, la altitud y las zonas costeras. Y por último, tienen que observar este mapa que está acá y responder por qué hay tantos climas en América. ¿Por qué hay tanta variedad? Miren, tenemos tres grandes categorías, cálidos, templados y fríos. Pero dentro de cada uno hay muchas categorías más. No lo tienen que hacer en el mapa. Tienen que pensar y responder. ¿Por qué será que hay tantos climas diferentes? ¿Será que estaban influyendo los factores que vimos recién? Bueno, esto es de pensar, no es de encontrar en el libro. Acuérdense de dar siempre el presente, de mirar este video las veces que sea necesario. Completar las actividades del cuadernillo y ante las dudas preguntar. Y también, esto es importante, cerró el trimestre, estamos comenzando el segundo trimestre, así que la señora necesita fotos para ver cómo van. Bueno, largo el video hoy. Gracias por llegar hasta acá. Recuerden siempre que entre todos es más fácil aprender. Y lo último, pero no menos importante, vivan en modo sustentable, chicos. El planeta es uno solo y lo tenemos que cuidar, así que dejemos siempre la huella verde. Quiero mucho.